Muy buenas noches, este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto, preparar el camino al Señor desde el comando Suca. En tiempos muy difíciles los que estamos viviendo, conforme a la situación que nos está rodeando, ¿no? A nosotros y también afectando a todas las naciones de la tierra con lo que está pasando en Europa. Digo rodeando porque nos está afectando también en la economía, nos está afectando lo que está ocurriendo con la inflación y nos está afectando de varias maneras. Y como se está observando ya, ¿no? Es muy probable que para llegar a el verano las cosas se estarán empeorando en cuanto al suministro de alimentos y otras cosas. Es lo que se espera en estos días, ¿no? Si las cosas no llegaran a una solución con lo que está pasando en la Ucrania y en la Rusia. Así que, ¿qué podemos hablar brevemente en estos momentos? Quiero aprovechar porque hay tres libros extraordinarios en la palabra de Dios que nos apuntan en la dirección correcta. Como siempre, vamos a mirarlo todo a la luz de la palabra, ¿no? Conforme a las profecías y los oráculos de Dios, porque es la palabra la que tiene el contexto en realidad de todo esto y las profecías de Dios que se han cumplido a través de toda la historia, los últimos 6,000 años en la historia de la creación adámica. Entonces, podemos confiar que todo lo que dice la palabra, la suma de toda ella es la verdad. Y si se han cumplido otras profecías a través de los milenios y a través de los siglos, entonces esta parte final que pudiéramos decir, ¿no? Entonces también se cumplirá. Y hemos hablado de algunas cosas específicas que han ocurrido en la historia, desde el tiempo en que el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia, el pueblo de Judá, la tribu de Judá que vino a ser la tribu prominente, ¿no? Pero a partir de ese tiempo, entonces las cosas comenzaron a cambiar drásticamente hasta que nos nació el Mesías deseado y prometido por Dios, ¿no? Hace unos 2000 años atrás. Y sabemos entonces que el verbo, la palabra, el logo se hizo carne y habitó entre nosotros, y así la humanidad pudo saber directamente, ¿no? Que el Hijo de Dios, el Hijo de María, vino a esta tierra, nació en la villa de Belén, e históricamente, ¿no? Está registrado también en cierta manera, ¿no? Por los escritos de Josefo, mencionan el nombre de Jesús de Nazaret, pero para nosotros no tenemos que buscar esa evidencia necesariamente, ¿no? Porque lo hemos recibido, lo hemos creído por la fe. Entonces, el mismo Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que todo esto que ocurrió es la verdad conforme a los propósitos de Dios, y que el ser humano tiene un libre albedrío para escoger, y Dios no quiere que el ser humano perezca, sino que proceda al plan que Dios estableció, que conlleva un arrepentimiento, reconocerse delante de Dios de que estamos mal, y el Espíritu de Dios entonces nos muestra esa salvación tan grande a través de Cristo para que nuestro nombre sea inscrito y quede inscrito en el libro de la vida. ¿De qué tres libros estamos hablando? En particular estamos hablando del libro del profeta Daniel, y estamos hablando del libro del profeta Zacarías, y estamos hablando del último libro que quedó registrado en la Biblia, lo que conocemos como las Escrituras, ¿no? El libro de Revelación o el libro de Apocalipsis. Otra vez, el libro del profeta Daniel, el libro del profeta Zacarías y el libro del apóstol San Juan, como se le conoce también, que fue desterrado por causa de su fe, desterrado a una isla llamada Patmos en el mar Egeo,
y el Imperio Romano fue el que tomó esa decisión en esos tiempos. Está todo conectado conforme a lo que se ha escrito en los oráculos de Dios, en las profecías. Y hay ciertas cosas que debemos de prestar particular atención porque nos están apuntando hacia un futuro, prometedor. En realidad, lo que Dios ha provisto, lo que Dios ha prometido, es algo extraordinario y muestra entonces que a pesar de la caída del hombre, el hombre voluntariamente no cayó de la gracia, podemos decir, en una desobediencia, cuando Dios claramente le había advertido ciertas cosas que el hombre tenía que obedecer, estando en sus comienzos, en lo que conocemos como el jardín del Edén, ¿no? Hace unos 6,000 años atrás. Ya a razón de esa desobediencia, ¿no? Los enemigos de Dios que ya estaban desde antes de que el hombre fuera creado, aquel querubín caído y los ángeles que se rebelaron contra Dios, conforme a la historia bíblica también en el libro de Génesis, ¿no? Entonces esta creación vino a quedar en manos de los enemigos de Dios. O sea que el querubín caído, la serpiente antigua, vino a tener derecho legal de esta creación hasta que llegó entonces, como hemos dicho, al segundo Adán. Ese segundo Adán es Cristo Jesús, que él pagó el precio por la recuperación y la restauración de lo que el primer Adán perdió, pero no así, aún así, perdón, el hombre retiene su libre albedrío y el hombre tiene que reconocer su condición y necesita reconocer también la gracia, el favor inmerecido que Dios nos dio a través de Jesús de Nazaret. Fue un regalo de parte de Dios para que nuestro nombre fuera restaurado otra vez. Y Jesús pagó el precio por el paquete completo, o sea que lo que él hizo hace 2,000 años atrás recupera toda la creación y abre el camino hacia una nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva, un reino milenial donde Jesús mismo estará reinando en esta tierra. Entonces tenemos toda la información en la palabra de Dios. Dios espera que la leamos y la escuchemos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y que como niños creamos la historia y veremos entonces cómo nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales son abiertos por el mismo Espíritu de Dios que inspiró esta palabra, ¿no? Y esta palabra cobra vida en el creyente, ya no es solamente una letra, ¿no? Sino que se convierte en una entidad de poder y de autoridad, ¿no? La palabra viva de Dios que no cae en tierra y jamás regresa vacía a su boca, que es quien la envía, ¿no? Y esa palabra tiene tanto poder que por medio de esta palabra el ser humano cree, y a través de Jesucristo y de lo que él hizo, el precio que él pagó, esta palabra también se identifica como medicina a nuestros huesos. O sea que esta palabra, por la fe, nos da sanidad también y salud por ella, creyendo lo que ella dice. Hemos llegado a tiempos sumamente difíciles conforme a la misma palabra, y lo podemos ver no porque ya hubo una primera guerra mundial, hubo una segunda guerra mundial y podemos ver entonces las cosas terribles que pueden ocurrir, ¿no? Cuando ocurren estas guerras mundiales. Y el asunto es que estamos al borde de una tercera guerra mundial por lo que está ocurriendo en estos momentos en el país de Ucrania, ¿no? Entonces, como está localizado todo esto en otra profecía, no mencionada en los oráculos de Dios, en el área geográfica del antiguo Imperio Romano, entonces tenemos que considerar ciertamente que hemos llegado a un tiempo específico, ¿no? En que ciertas profecías se habrán de cumplir apuntando pudiéramos decir, el tiempo final
en que el deseado, como se le conoce también al Mesías de Israel, el que vino hace 2000 años atrás, regresa otra vez como rey y señor en esta ocasión, no para ser crucificado en una cruz romana, sino para sentarse en el trono de David, ¿no? Y reinar en esta tierra por 1000 años. Hay un proceso completo y está es explicado en cierta manera, ¿no? Se conectan los puntos y por la fe podemos leer y entender del libro de Daniel, del libro de el profeta Zacarías y del libro de Apocalipsis, el libro de Revelación, podemos entender entonces cómo esto se va a llevar a cabo. Pero nada más, quería decir eso porque en el capítulo 13 de Zacarías encontramos una declaración y dice en el verso 8 en adelante, voy a ser breve en los versículos y en lo que estamos hablando, pero es importante y estaremos con el favor de Dios, estaremos hablando sobre estas cosas más adelante, según tenga la oportunidad. Dice, acontecerá en toda la tierra, dice el Señor, que las 2/3 partes serán cortadas de ella. Y aquí es específico, 2/3 partes de la tierra serán cortadas y se perderán, más la tercera parte quedará en ella. Entonces, estamos hablando ya, si pensamos en la población humana en la tierra, 2/3 partes de la población humana morirá, se perderá, y una tercera parte quedará viva. Y meteré en el fuego, dice en el verso 9, meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré pueblo mío, y él dirá Jehová es mi Dios. Tenemos que entender aquí que hay profecías sobre el pueblo de Israel, sobre Jacob, ¿no? Que mirarán al que traspasaron y creerán. Dios tiene planes todavía por cumplir con Jacob. Entonces, esta tercera parte que se está hablando aquí, que sobrevivirán en este tiempo de angustia y terrible, ¿no? Porque de alguna forma ya Dios decreta que va a proteger a Jacob durante ese tiempo de angustia de Jacob, ¿no? Entonces se habla específicamente de que serán probados y se cumple esa profecía. Mirarán al que traspasaron y creerán bajo tiempos de angustia y de mucha dificultad. Entonces tenemos ya predicho, ¿no? Que durante ese tiempo de que se le conoce como el tiempo de la grande tribulación, esos 3 años y medio o la segunda mitad de esa semana profetizada, ¿no? Son semanas, iban a ser semanas y fueron de 7 años cada una, y ya hemos hablado, queda una semana por cumplirse, y esa semana está dividida en 2 mitades de 3 años y medio cada una. El día de angustia de Jacob, el día de la grande tribulación, o el tiempo de la grande tribulación, será entonces durante esos 3 años y medio finales, ¿no? La segunda mitad de esa semana. Pero dice algo más que es necesario comentar brevemente aquí en el versículo 12 del capítulo 14 de Zacarías, ¿no? Y dice también que habrá otra plaga, una plaga con que herirá Dios a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Porque eventualmente todo esto se reduce a pelear contra el pueblo que representa a Dios. Como la sociedad ha escogido vivir sin Dios a su manera, ¿no? Un nuevo orden establecido. Entonces, el único pueblo que ha mantenido esa relación y se ha identificado con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es Israel. Entonces siempre aparece esta contienda contra Jerusalén y contra el pueblo de Dios. Y recordemos que la iglesia vino después, ¿no? Y la iglesia, Dios tiene planes para con la iglesia, con el pueblo
que tiene sus lámparas llenas de aceite, como hemos hablado antes, y hay promesas por cuanto no negaron su nombre y guardaron su palabra, la palabra de Dios, refiriéndose a la iglesia, ¿no? Y a la parábola de las 10 vírgenes, donde el 50% retuvo sus lámparas con aceite y el otro 50% se descuidó, ¿no? Y quedaron expuestas a lo que ocurrió cuando el Señor regresó en un grito de la medianoche sin avisar. Nadie conoce el día ni la hora en que Él ha de venir. El pueblo de Dios, la iglesia, necesita estar preparada con sus lámparas llenas de aceite. Y ya entendemos lo que eso significa. La palabra de Dios, la fe, el arrepentimiento, bajar a las aguas en el bautismo y también ser bautizados con Espíritu Santo y fuego. Y eso implica el aceite necesario en esas lámparas para estar preparados para cuando Él regrese. Tenemos todo esto ya expuesto, ¿no? En la palabra para saber que el pueblo que se preparó, Dios lo guardará también de la misma manera que guardará a Jacob durante el día de angustia de Jacob. A nosotros la promesa es que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, seremos transportados de esta tierra a un lugar en los cielos y de ahí entonces nos reuniremos con el Señor. Y lo mismo a los que murieron, ya durmieron en Cristo Jesús, serán levantados, resucitados primero ellos y entonces nos reuniremos todos en las nubes para ser más bíblicos, como dice la palabra de Dios, aunque la traducción está en el griego, eso es lo que significa, transformados y seremos levantados hacia las nubes para reunirnos con el Señor. Entonces Dios tiene todo esto ya planeado para el pueblo de Dios y hay que notar que cuando Él habla de los que durmieron antes, son los que durmieron antes en Cristo Jesús. Es el mismo pueblo que tuvo sus lámparas preparadas y tenían aceite y ya partieron para estar con el Señor. Ellos resucitarán primero. No es por decir que por ser cristianos, no todo el que dice Señor, Señor entrará al primer reino. Recordad que esta resurrección es que estamos hablando es para entrar al primer reino, a la monarquía con Cristo Jesús. Todavía no es el tiempo donde los libros serán abiertos, ¿no? El trono blanco que habla la Biblia, ¿no? Entonces eso ocurrirá después del milenio de Cristo. Pero esto es importante porque aquí se nos dice de un evento catastrófico. Dice otra vez, será la plaga con que herirá Dios a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. El libro de Apocalipsis habla de que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Dónde? En el valle de Jezreel, que se llama la batalla de Armagedón. Entonces, dice aquí, Dios herirá con esta plaga a los pueblos que pelearon contra Jerusalén antes de ir al valle de Jezreel, antes de la batalla de Armagedón, ¿no? Cuando Cristo viene, Él pasa por Jerusalén, ¿no? Y hay profecías que Dios trata con esas naciones, con las naciones de la tierra, pero no quisieron. Entonces trataron de levantarse contra el pueblo de Dios. Jesús de Nazaret, el león de la tribu de Judá, se marcha hacia el valle de Jezreel y allá es la batalla de Armagedón. Pero mire cómo comienza o cómo también esto ocurre durante esos días, durante ese tiempo. Dice aquí, otra vez, los que pelearon contra el pueblo de Dios y contra Jerusalén, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Esto, mis amados, no explica otra cosa que un evento, unas consecuencias a una detonación termonuclear, como se llama, una explosión nuclear. Entonces, por eso es que aún esto de un confrontamiento con armas nucleares ya en cierta manera estaba profetizado y hablado en
en la misma palabra de Dios. Y hay otras cosas más que se pudieran leer aquí, pero esto nos da un anticipo, ¿no? Para que tomemos en cuenta el libro de Daniel, el libro de Zacarías y el libro de Apocalipsis. Y puedo leer algo más en el libro de Apocalipsis, ¿no? En el capítulo 13, porque las profecías que hemos hablado sobre esa imagen, esa estatua que vio Nabucodonosor, el rey, en su sueño, habla que al final de los tiempos se reunirán esas 10 naciones que son representadas por los 10 dedos de los pies de esa estatua. Y esos pies están de pie justamente sobre el área geográfica del antiguo Imperio Romano. De ahí la conexión con Europa. Y lo que está ocurriendo hoy en día es como si se está demarcando, ¿no? El territorio, cómo va a quedar todo esto cuando el nuevo orden mundial se manifieste, ¿no? Y ya sabemos entonces, ¿no? Que esto habla primeramente, al final de todo esto, habla de esos 10 dedos que representan a las 10 naciones o 10 reyes. Pero en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis se dice claramente y se identifica como 10 cuernos. Ahí está en el capítulo 13, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Los 10 cuernos son la autoridad, pero no se queda ahí. Hay algo más que necesitamos entender, que estos 10 cuernos obviamente tienen que ver con la política de las naciones, pero más adelante en el mismo capítulo se habla de otra bestia que subía de la tierra. La primera sube del mar, del abismo, y la segunda sube de la tierra, y esta tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y aquí podemos ver entonces cómo este nuevo orden va a tener un líder que representa no a los 10 cuernos, a los 10 reyes específicos que tienen que ver con la política. Entonces, estos 2 cuernos representan a un líder que se le va a conocer como el anticristo, y va a tener a un falso profeta a su lado. Estamos viendo 2 cuernos, 2 autoridades, pero no en la política, sino en representación a los 10 cuernos que sí representan las naciones y la política de ese nuevo orden y de esa nueva forma de gobernar toda la tierra. Entonces es necesario recordar esto, que habrá esos 10 cuernos que están especificados claramente en la palabra, más los 2 cuernos que son la representación de ellos, o sea, hablando de ese anticristo y de ese falso profeta. Son 10 y 2. Entonces, la Biblia es clara sobre esas 10 naciones, esos 10 reyes, esos 10 cuernos representados ahí. En esa dirección es que van las naciones de la tierra en estos momentos con todo lo que está ocurriendo, porque muchas cosas tendrán que cambiarse. Ya se está hablando de un nuevo orden, ¿no? La China habla de un nuevo orden, la Rusia habla de un nuevo orden, se está hablando de la devaluación del dólar, donde no se usará ya más como moneda. Entonces, eso va a traer grandes problemas aquí en la economía global, ¿no? Porque tendrán que sustituir el valor del dólar por otra cosa. Entonces, ya la China, la India, Rusia, están hablando, Brasil, están hablando sobre otra moneda para que sea representada, ¿no? En la tierra para poder hacer transacciones. Y recordar que aquí se habla que llegará un tiempo en que no se podrá comprar ni vender, porque habrá una marca específica con la cual los ciudadanos de este mundo no podrán entonces comprar y vender, pero necesitarán por obligación esa marca registrada en sus cuerpos. En este caso dice en su mano derecha o en su frente. Todo se está acomodando de esta manera, pero
ese nuevo orden es algo que tiene que ocurrir, y esos 10 cuernos, esos 10 gobiernos, más los 2 representantes, ¿no? Todo eso tiene que establecerse, ¿no? En el área de Europa. ¿Por qué decimos Europa? Porque es el área identificada donde estaba el antiguo imperio romano, y todo esto tiene que ver. Pero antes de concluir, quiero mencionar algo también, que a partir de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, nuestra nación era la nación que estaba por encima de todas las naciones de la Tierra, porque fue la primera en utilizar el armamento nuclear, ¿no? Y eso la puso en primer lugar, pero esa forma de gobierno y de control unipolar, y esa es la palabra que están usando, unipolar, ya eso cambió, ¿no? Antes se miraba a Estados Unidos como esa potencia, luego la Rusia, también la Unión Soviética desarrolló armamentos nucleares, y así otras naciones fueron desarrollando armamentos nucleares. Entonces ya de unipolar se convirtió en una forma de gobierno y de control bipolar, y hoy en día se está hablando ya, entonces, obviamente, porque son varias naciones, de establecer una forma de gobierno multipolar. Entonces, y todas estas cosas van conforme a lo que la palabra de Dios decreta. De alguna manera, esta forma de gobierno multipolar se va a establecer entonces en el núcleo europeo, ¿no? Y ya no será como llaman, en inglés hay un término que utilizan, sum zero, la suma del cero, donde se compite entre las naciones de la tierra. Es una manera de pensar también, la suma cero, ¿no? Una competencia. Si yo gano es porque alguien perdió, y si alguien perdió es porque yo gané. Entonces, esa manera de pensar tendrá que variar también, porque eso es como se vive hoy en día, por lo general, en el sistema capitalista, ¿no? Aunque seamos una democracia, se vive en base de una competencia continua. Pues eso tendrá que cambiar también, ¿no? Cuando se establezca este gobierno europeo, ya no se podrá pensar de la misma manera, se estará trabajando en un grupo de naciones que están unidas según la profecía bíblica, ¿no? El hierro mezclado con barro cocido por fuego. El asunto es que toda esta manera de pensar y de realizar los gobiernos y la política entre las naciones, todo esto tendrá que cambiar, y es a lo que vamos, ¿no? Y es lo que está ocurriendo hoy en día. Podemos decir que es una preparación para ese nuevo orden, para ese cambio digamos, multipolar en las naciones de la tierra, porque ya son muchas las naciones que tienen el poderío nuclear y que pueden hacer la diferencia, y habrá que convivir con esas naciones durante ese tiempo en que se establezcan estos 10 cuernos, estos 10 reyes representados en el nuevo orden global que se va a establecer entonces en Europa. Lo que está ocurriendo en estos momentos con la Rusia es muy significativo, porque se está preparando ahora el terreno para otras profecías que habla la Biblia sobre un tal Amalek, que se levantará directamente contra Israel. Y de alguna manera este Amalek tomará cierto liderazgo entre las naciones del norte de Europa y en otros lugares de la tierra, y eventualmente dará lugar entonces a Gog y Magog, o sea, a Gog de la tierra de Magog, y se cumplen las profecías de Ezequiel, entonces capítulo 38, capítulo 39, donde se le dice al norte, da acá. Entonces todo esto se está formando, porque nos llevará entonces a esa última semana, la semana
la semana 70, ¿no? Entonces, veremos entonces cómo Israel comienza a tomar forma otra vez. Jacob comienza a tomar forma cuando ellos se interesan y comienzan la construcción de su tercer templo, ¿no? Y todas estas cosas son muy significativas porque ya entonces cuando leemos en estos profetas, ¿no? Ezequiel, estamos leyendo en Daniel, en el libro de Apocalipsis, estamos viendo entonces, ¿no? Otras cosas que se mencionan, ¿no? Dos personajes que estarán ministrando en Jerusalén desde el templo también ya construido durante la primera mitad de esa semana 70. Y otra vez son 3 años y medio. So aquí Dios da el tiempo definido, establecido del ministerio de estos dos personajes, ¿no? Así como Elías y como Moisés fueron usados de una manera sobrenatural por el Espíritu de Dios. Estos dos personajes también tendrán ese poder y esa autoridad durante esa primera mitad de la semana 70. Y entonces ya se puede ver el cuadro, ¿no? De lo que va a acontecer, porque a la mitad de esa semana, entonces todo esto se va a terminar con el pueblo de Israel, el templo será desacrado otra vez, el león, ángel caído, el querubín caído, ¿no? Esa serpiente antigua será lanzada a la tierra con los ángeles que se rebelaron contra Dios. Y entonces todo va a cambiar drásticamente aquí en la tierra. Por eso se habla de que solo quedará una tercera parte, ¿no? Que sobrevivirán a las cosas que van a acontecer aquí durante esa gran tribulación. Entonces, ya de ahí en adelante, todo cambiará drásticamente, ¿no? Conforme a la palabra de Dios. Pero el pueblo de Dios, Dios nos habrá guardado, según la misma palabra lo dice, en esa transformación que hablamos del arrebatamiento de la iglesia. Esas cosas están prometidas para el pueblo que guardó sus lámparas con aceite, y el pueblo de Jacob será guardado también durante ese tiempo. Dios dice que lo protegerá. Esto simplemente está llevando a algo trágico, terrible, ¿no? Con esos armamentos nucleares que serán detonados, y la palabra habla de esos efectos, ¿no? De las detonaciones nucleares, entonces a un nivel global posiblemente. Pero el asunto es que la palabra se nos ha dado para que creamos por la fe y recibamos entonces las promesas de Dios, que esto está en lo que Dios va a permitir como pago a las naciones de la tierra que le dieron las espaldas a Dios y no quisieron escuchar el plan de restauración, no quisieron recibir lo que Jesús de Nazaret hizo cuando estuvo aquí hace 2000 años atrás, y lo que el Espíritu de Dios ha confirmado a través de la historia en los últimos 2000 años hasta el día de hoy. Lo que estamos viendo entonces con el resurgimiento de Amalek va conforme a la palabra de Dios. Con lo que va a pasar con Gog y Magog va conforme a la palabra de Dios. Con la forma de pensar de la sociedad en el nuevo orden, va conforme a la palabra de Dios. El cambio en la política de un sistema unipolar cuando comenzó todo esto hace años atrás a un sistema multipolar en nuestros días. Entonces, ese sistema de competencia que se le llama la suma cero también tendrá que cambiar a una forma menos competitiva, pero que tiene que ver con la equidad entre esas naciones que van a ser representadas durante ese tiempo en el área geográfica del antiguo Imperio Romano. Y una cosa más antes de concluir entonces, que se menciona en el libro del profeta Ezequiel, se está hablando también de una piedra angular, y ya sabemos que esa piedra angular es Cristo. Cuando él regrese a esta tierra, la piedra angular golpeará los pies de la estatua y la hará polvo. Entonces hay un futuro que se ve ahí muy trágico, muy terrible, pero es a consecuencia de lo que
la sociedad escogió. Y Jesús lo dijo claramente, sería entonces como en los días de Noé y como en los días de Lot. Dios trajo destrucción sobre la tierra en los días del diluvio, destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra. Todas esas cosas sucedieron porque ya el hombre hizo tanto en contra de Dios que Dios tuvo que decir, el Espíritu de Dios no podía ya más contender con el Espíritu del hombre. Entonces, estas cosas son inevitables, en realidad van a acontecer, pero vamos a confiar entonces que si hemos creído y hemos creído a la palabra de Dios, entonces Dios nos mostrará el camino y las cosas que van a ir aconteciendo en estos días en que nos ha tocado vivir. Que el Señor les continúe iluminando, bendiciendo con su palabra y con el Espíritu Santo, trayendo la convicción para buscar a Dios y comenzar otra vez a leer la Biblia, la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, y ver cómo todo esto sí tiene un sentido, especialmente espiritualmente primeramente, pero que va a acontecer como una realidad en los días futuros que se acercan. Este es Carlos Dávila, una vez más, una voz que clama en el desierto, en el Comando Zucca, preparando el camino al Señor. Que pasen muy buenas noches. Será hasta la próxima.